España, y después de hacer algunas valoraciones sobre el informe, lo que hay en el informe y lo que veo que no hay y que me gustaría que estuviese, ¿no? Creo que el informe recoge datos positivos, que son reales, ¿no? Efectivamente, los datos son datos y las opiniones son libres, ¿no? Pero los datos son irrefutables, los datos están ahí, ¿no? Pero si analizamos un poco más a fondo los datos, menos la percepción que tiene mi grupo es que la situación es preocupante. Es decir, que estamos como una especie de luz de bengala, que ahora está todo iluminado y muy bonito, pero que en el corto y medio plazo, en el medio y largo plazo, la situación puede ser muy oscura y tenebrosa, ¿no? Y me explico. Yo creo que estos datos lo que están confirmando es lo que desde nuestro grupo hemos señalado en muchas ocasiones, que no se ha aprovechado la crisis económica para abordar los problemas estructurales de la economía del Estado español. Y esos problemas siguen. Y si vemos los datos que usted transmite en el propio informe, pues vemos que la burbuja inmobiliaria efectivamente ha desaparecido, pues se empieza a armar otra vez. Vemos que la economía sigue dando la espalda a la economía productiva, a lo que es la industria, a lo que es la economía de más valor añadido. Y vemos también que el sistema financiero sigue campando a sus anchas pues por los lugares habituales, ¿no? Con las costumbres y malos usos habituales, ¿no? Y creo que ese es un elemento que, al menos a mi grupo, le preocupa, ¿no? En primer lugar, creo que no se está abordando el elemento fundamental de la política fiscal en el Estado español, que es el fraude fiscal. El problema de la economía del Estado español nunca ha sido el gasto público, ha sido el ingreso. Y creo que muchos de los datos que hemos estado hablando ahora mismo, ¿no? de esta situación de crecimiento con bajo empleo, etcétera, pues ahí demuestran, entre otras cosas, que hay mucha economía sumergida, ¿no? Y creo que esa economía sumergida, además, no está precisamente en los niveles más populares, por decirlo de alguna forma. Creo que el problema del fraude fiscal no es en el tópico, digamos, de la factura del fontanero. Creo que está en lugares mucho más potentes y complicados, ¿no? Y creo que eso no se está abordando desde las políticas del Gobierno, ¿no? Y creo que eso lastra cara al futuro a la economía del Estado español, ¿no? Hay otro elemento también que ha señalado, ¿no? Que es el déficit, ¿no? Que está centrado fundamentalmente en comunidades autónomas, ¿no? En unas comunidades autónomas muy concretas, además, ¿no? Es decir, yo creo que es otro de los elementos también que he hecho en falta en el informe del Banco, que es el pegarse un poco más a la realidad. Es decir, porque el conjunto del Estado es un Estado muy diverso y muy complicado, ¿no? Y hay situaciones muy diversas. Es decir, la situación económica de las zonas, digamos, más avanzadas industrialmente, como puede ser el caso de mi país, pues tiene muy poco que ver con otras zonas, ¿no? Y quizá esa foto global, que es real, también, en cierta forma, falsifica la realidad, ¿no? Y dificulta el tomar medidas precisamente para atajar esa cuestión, ¿no? Y en el déficit de las comunidades autónomas, pues efectivamente es un elemento muy preocupante, ¿no? Y es un elemento muy preocupante que está centrado en unas comunidades autónomas muy concretas y que, además, digamos que el actual Gobierno lo podía haber tenido muy fácil, porque son del mismo partido, ¿no? Y, sin embargo, estando ambas administraciones bajo la dirección del mismo partido, no se ha sido capaz de atajar ese problema, sino que incluso se ha incrementado, ¿no? Entonces, este es uno de los elementos también que creo que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Y que, cara al futuro, pues muestra un futuro pues no muy esperanzador, ¿no? Hay otro elemento también que a nosotros nos preocupa, ¿no? Que es el funcionamiento del sistema bancario y, en concreto, el tema del crédito, ¿no? Y usted ya ha señalado, es decir, que el crédito pues sigue sin moverse, ¿no? Ha empezado bueno, pues a estabilizarse y quizá cara al futuro pueda tener mayores perspectivas, ¿no? Pero yo creo que hay un elemento, por ejemplo, muy preocupante también, que es sobre todo para la industria que funciona, ¿no? Y que es la que puede tirar de la recuperación y la que puede generar riqueza, puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Que es el crédito al circulante, ¿no? Y ese sigue sin funcionar. Y yo creo que se debe, entre otras cosas, a que el sistema financiero, los bancos, pues están más preocupados de su propia cuenta de resultados, ¿no? Que del bien común, ¿no? Y creo que abordar, por ejemplo, el crédito al circulante no pondría en peligro su cuenta de resultados, sino todo lo contrario, ¿no? Y creo que ese es un elemento también que hay que subrayar y que, cara al futuro, pues es también preocupante, ¿no? Que muestra un futuro pues un poco oscuro, ¿no?
Desde ese punto de vista, creo que es uno de los elementos también que creo que hay que profundizar y que me gustaría también oír su opinión, ¿no? Dentro del ámbito de la supervisión bancaria, pues usted ha señalado, ¿no? Es decir, el test que se ha hecho desde Europa pues ha dado resultados muy positivos, pero también creo que hay elementos también quizá preocupantes por la línea de que se está avanzando hacia un oligopolio financiero que puede ser muy negativo, ¿no? Para la ciudadanía, para las empresas, para que haya un mercado real libre, ¿no? Es curioso que muchas veces quienes más hablan de la libertad de mercado, como puede ser la banca, ¿no?, son los que más se ocupan de que esa libertad de mercado no exista, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista, desde el Banco de España, sí se tendría que vigilar y velar e intentar influir precisamente para que ese mercado financiero sea un mercado libre, ¿no? Nosotros también hemos propuesto en estas ocasiones que sería importante que hubiese entidades de crédito oficial públicas precisamente para romper ese oligopolio y para forzar, ¿no?, que el mercado sea más libre, ¿no? Pero bueno, esa sería ya otra cuestión que supongo que a usted tampoco le compete ni tiene por qué opinar sobre ella, ¿no? Pero ese es un elemento, desde luego, que a nosotros nos preocupa, ¿no? También nos preocupa otro elemento desde el punto de vista de la reconversión del sistema financiero y es cuál es, y me gustaría saber su opinión también, cuál es el futuro que espera a esas fundaciones bancarias encargadas de la obra social de las cajas que han desaparecido. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Caja de Ahorros de Navarra, en el caso de mi país, u otras cajas. Es decir, han desaparecido las cajas mediante fusiones, han quedado unas entidades para gestionar la obra social, pero me da la impresión que esas entidades tienen un futuro también muy negro y muy poco efectivo, ¿no?, para la hora de cumplir ese teórico fin de velar por la obra social de las antiguas cajas, ¿no? Otro de los elementos que se plantea en el informe y que también yo expreso mi preocupación, incluso mi discrepancia con algunas cosas que se han dicho con anterioridad por otros portavoces, que es el tema de las pensiones, ¿no? Efectivamente, el tema de las pensiones es un tema preocupante e importante, es decir, porque afecta a muchas personas, afecta a la cohesión social, afecta a la calidad de vida, afecta al mantenimiento de un estado de bienestar digno de ese nombre, ¿no? Pero yo lo que veo también en este informe y en otras opiniones que se vierten hacia la sociedad por parte de distintos agentes, que se está poniendo cada vez más el foco en la necesidad de los planes privados de pensiones, ¿no? Y creo que ese es un elemento también desde el punto de vista del conjunto de la economía pues muy preocupante, es decir, porque eso al final lo que fomenta es la economía especulativa, ¿no? Y creo que seguramente para darle mayor solidez al sistema económico, ¿no?, y al propio estado de bienestar sería mucho más importante atender la consolidación del sistema público de pensiones con unas pensiones dignas, ¿no?, precisamente para evitar ese otro tipo de fondos de pensiones que normalmente actúan sobre la economía con una visión de corto plazo de conseguir el máximo rendimiento para sus fondos, lo cual es lógico porque es su misión y su obligación, ¿no?, pero al mismo tiempo están ocasionando en muchas ocasiones, por ejemplo, pues el cierre de empresas, la deslocalización de empresas que son rentables, porque se entra en esas empresas a participar en ellas, diciéndolo en términos coloquiales, para sacar el máximo jugo en el mínimo tiempo posible. Y una vez sacado ese beneficio, esa economía productiva desaparece, ¿no? Y creo que ese es un elemento también de fondo que merecería una reflexión más amplia, ¿no? Yo, desde luego, creo que es importante reforzar el sistema público de pensiones precisamente para debilitar la economía especulativa. Y, finalmente, también querría señalar y decirle a ver si también están tomando o vigilando las prácticas bancarias, ¿no?, porque creo que ahora mismo también se están produciendo prácticas bancarias que no son admisibles. Me refiero a una muy concreta, es decir, por parte de la banca se están embargando los subsidios de desempleo de las personas que tienen deudas con esa banca, ¿no? Todos sabemos que el subsidio de desempleo es inembargable y esto está llevando a situaciones pues muy complicadas para mucha gente que ya tiene una vida muy complicada. Está llevando a que haya colas de cajeros de madrugada en muchos sitios, precisamente el día 10 de cada mes, que es cuando se ingresa el subsidio de desempleo, y van de madrugada, se ingresa a las 0 horas de la noche, pues van cuanto antes de que el sistema informático del banco absorba
ese subsidio de desempleo y les deje sin los fondos, ¿no? Dejándoles el único recurso de entrar en la base del recurso, valga la redundancia, ¿no? La base del papeleo, de solicitarlo por distintas vías, la devolución, ¿no? Y esas personas pues ni tienen muchas veces ni medios, ni ánimo, ni posibilidades de abordar esos recursos, ¿no? Creo que ahí por parte del Banco de España se debería poner coto a esa práctica bancaria que creo que es inadmisible. Creo que tiene fácil solución porque eso, el mismo sistema informático que automáticamente absorbe esos fondos, es cuestión de meterle los datos para decirle que los fondos que vienen de determinadas cuentas que son del Estado, del subsidio de desempleo, no entren en esa absorción automática de la deuda, ¿no? Creo que ese es un elemento también que puede ser elemento de vigilancia y que entra dentro de las competencias del Banco de España, ¿no? De garantizar que las prácticas bancarias sean correctas y que no se perjudique al ciudadano de a pie, ¿no? Sin más, agradecerle su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Larreina. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Pujalte, tiene usted la palabra.